Hey, Dios te bendiga, Dios te guarde y la paz de mi Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Aquí de nuevo tu hermano Pedro. Y en esta ocasión vengo con un tema sumamente importante, aprovechando esta plataforma de YouTube y este formato del programa de Preguntas al Pastor, porque quiero desarrollar una serie que es sumamente importante. Esta serie se trata de los sesgos cognitivos. Y usted dirá, ¿pero qué tiene que ver, hermano Pedro, la psicología con la Biblia? Bueno, te cuento que la psicología no está en contra de la religión y mucho menos del cristianismo, sino que mirándolo desde un ángulo o un punto de vista diferente, vamos a ver cómo todo lo que creó Dios es para nuestro beneficio. Antes de volver a explicarte, te sugiero, te motivo que te suscribas al canal y que aprietes la campana para que sepas cuando el Pastor Pedro está trayendo muy buenos temas como este. Ya vuelvo. ¿Por qué es tan importante saber lo que es un sesgo cognitivo? Bueno, porque en determinadas ocasiones esto nos ayudará a tomar muy buenas decisiones y a evitar el mal obrar. Te voy a describir ahora qué es un sesgo cognitivo. Vamos. Un sesgo cognitivo es un efecto psicológico que produce una desviación en el procesamiento mental, lo que lleva a una distorsión del juicio exacto e interpretación ilógica, o lo que se llama en términos generales irracionalidad, que se da sobre la base de la interpretación de la información disponible, o sea, de lo que usted preaprendió, aunque los datos no sean lógicos o no estén relacionados entre sí. Por eso usted ve que una persona hoy en día se embota por lo que preaprendió y no le da cabida al nuevo conocimiento, porque ya eso que tiene abarca todo lo que neuronalmente en su cabeza cabe y no quiere desaprender para poder aprender lo nuevo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Bueno, primero veamos qué es irracional. Este vocabulario etimológicamente proviene del adjetivo irracional y del sufijo abstracto, idad, que indica cualidad de. Ahora veamos qué es el concepto o significado de irracionalidad. Sustantivo femenino se entiende por irracionalidad como la cualidad, esencia, condición, estado, índole, carácter, peculiaridad y característica de irracional, como algo paradójico, insensato, desacertado, absurdo, disparatado, descabellado, inverosímil, imprudente, irrazonable e ilógico, fuera del pensamiento lógico, en la capacidad de razonar en las personas. Cualquier comportamiento o expresión descabellado, creencia de racionalidad. ¿Le parece esto o se le parece a algo o a alguien que usted conoce? Pues vamos a ver ahora ejemplos bíblicos de qué se trata esto, que tiene que ver con los sesgos cognitivos. Segunda de Pedro 2, del 9 al 20. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencias e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, ahí está el sesgo cognitivo, como animales irracionales, la irracionalidad, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Entonces, estos son inmundicias, manchas, quienes aún mientras comen con vosotros, se recreen en sus errores, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconscientes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición, han dejado el camino recto
y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, aquí está el sesgo cognitivo. Seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que vienen en error, porque el sesgo cognitivo produce error y esto es parte de la irracionalidad. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de la corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Entonces, claramente, según el texto, podemos ver que una persona llena de sesgos cognitivos es una persona que accede a la concupiscencia, que tiene palabras infladas en su boca, que no tiene el fruto del Espíritu Santo y por tanto no tiene a Jesucristo en su corazón, porque si no tuviera este gran fruto en el cual tiene 9 virtudes, que es lo contrario a esto que estamos viendo, a la concupiscencia, al ego, el cual no salen palabras vanas de su boca, sino que todo lo que hace, de dicho o de hecho, lo hace para el Señor, enorgulleciéndose de que tiene a Cristo y que ahora obra por lo que Él hizo en la cruz por ti. Ahora, Jesucristo nos ha llamado a ser seres racionales y por tanto vamos a ver, por causa de la irracionalidad, uno de los sesgos en el cual afecta y afectó en su tiempo a uno de los apóstoles. Veamos ahora en Mateo 16, 21 al 25. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, y ahí marque, Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás, que me eres tropiezo. ¿Por qué no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas del hombre? Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida a causa de mí la hallará. No sé si pudo notar el sesgo de la proyección, en el cual este tiene la tendencia de pensar que las personas piensan como yo pienso, y valga la redundancia. Pedro pensaba que Jesucristo pensaba igual que él, pero el Señor pensaba como piensa Dios. Quería ir a la cruz para salvarlos a ellos mismos y quitar el pecado de toda aquella persona que Él eligió. Porque de tal manera Dios ama al mundo que todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. Pero Pedro creía en el ahora, en el presente. Creía en la seguridad que tenía con el Maestro, porque estaba con ellos. Había visto los milagros de Jesucristo. Había multiplicado los panes y los peces. Había sacado el Señor de la boca de un pez una perla para pagar los impuestos. Pues entonces Pedro creía que el Señor estaba pensando en el presente, pero Jesucristo estaba pensando en el futuro. Por eso es que es tan importante reconocer y conocer los sesgos en el cual indican cuando alguien no está pensando en las cosas de Dios, porque esto nos separa del Padre. Por eso el Señor nos da estas herramientas para que nosotros podamos identificar cuándo nos estamos alejando y cuándo tenemos que reconsiderar y volver a pensar
como Jesucristo pensaba y como le dijo a Pedro. Y como después Pedro, acudiendo a la racionalidad, empieza a pensar, valga la redundancia, como Jesucristo pensaba. Y ahora, aquel que negó a Jesucristo 3 veces, pues entonces murió en una cruz boca abajo, aún sintiéndose que no era digno de morir como el maestro. ¿Por qué? Porque entendió como ser racional y escogido que la tarea o la designación o el designio que tenía el Padre Celestial para él era rescatar a las almas y ser un pescador de hombres. Y eso es lo que quiere lo que quiere el Señor, que seamos nosotros, pescadores de hombres y hombres racionales, que por revelación y por su espíritu entendamos y atesoremos en nuestro corazón aquel propósito que Dios puso en nuestras vidas. Por eso es tan importante esta serie que voy a desarrollar. No se pierda el próximo capítulo de los sesgos cognitivos. Dios te bendiga.